Okay. Right. So we're going to continue with the linking words, and today we're gonna learn how to use purposes, clauses, and contrasting clauses. Okay, so for that, so I have this information that you can find it in Moodle. Okay. So purposes and results. In order to, so as to. Okay. So we use in order to, so as to plus the infinitive, okay, to express the purpose of an action, okay, as you can see here, to talk about the purpose in an action. Okay, so in order to, so as to, and also to, we use to express the purpose of an action. Okay, however, there are some basic differences in how they are used. Okay, so in terms of the uses. So let's have a look these examples here. So for example, he took the course in order to, and then we have the infinitive here, which is get. So he took the course in order to get a better job. Okay. Entonces aquí, miren, si traduzco esto al español sería, él tomó el curso en order to vendría a ser como el propósito, ¿no es cierto? In order to es como para obtener un mejor trabajo, ¿sí? So he took the course in order to get a better job. Entonces, la estructura es así, ¿no? In order to plus el infinitive, o podemos utilizar también so as to plus the infinitive. So these two, as I said before, we use them to express the purpose of an action, okay? There are some difference between these two, but we will see later, okay? Let's have a look at this other example here. Trees are being planted by the roadside so as to reduce traffic noise. Okay, so as you can see, so we're using here the infinitive with so as to. Right. So we're gonna see some similarities or no, and differences, okay, between these two. But let's have a look at this first. So in particular, it is much more common simply to use a to plus the infinitive without in order to o so as, ya que estos dos expresan el mismo, no tienen el mismo significado, ¿sí? No hay una diferencia en el significado. They have the same meaning. So look, he took the course to get a better job. Entonces, lo que dice aquí es bien común, ¿sí? Simplemente utilizar el infinitive con el to, ¿sí? Sin poner in order to o so as to, ¿ok? So es en el inglés, ¿no? Es más común simplemente utilizar el to con el infinitive. Sí, este es uno de los ejemplos. He took the course to get a better job. O podemos decir, he took the course in order to get a better job. Or you can say, he took the course so as to get a better job. Okay?
Ya, entonces, como dijimos, los dos, in order to and so as to, expresan purpose, un propósito, ¿no? Sí. Yeah, we rarely use not to plus the infinitive. Dice que es raro utilizar este not plus the to infinitive, ¿ok? Y en vez de esto, es más común utilizar el so as not to o in order not to. ¿Okay? Esto no es común utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí ya se pueden olvidar de esto. Y siempre es, utilicen este so as not to o in order not to. ¿Okay? Por ejemplo, he kept the speech vague in order not to commit himself to one side or the other. Okay? I wrote down her name so as not to forget it. Miren aquí. So, however, in contrastive sentences, we can use not to infinitive, but to infinitive as in. Ya, bueno, esto no es tan importante. Ya, estos dos generalmente lo pueden utilizar cuando tienen aquí este not, ¿sí? En vez del not plus to infinitive, ¿ok? Ya, in order that and so that también los utilizamos para hablar de un propósito, ¿sí? Entonces decimos, por ejemplo, she stay at work late in order to complete the report, or you can say so as to complete the report. She stay at work late in order that. ¿Sí? Miren, aquí utilizamos in order that. O podemos poner so that she could complete the report. Entonces, cualquiera de estos dos podemos utilizar para hablar de propósitos, ¿no? Este so that es más común que in order that, ¿sí? Y es usado en situaciones informales, ¿sí? ¿Qué más podemos revisar aquí? Dice, a present tense verb in the main clause is usually followed by present tense verb. Ya, usualmente, ¿no? Usualmente dice que en el presente, ¿sí? En el tiempo presente, la cláusula principal, ¿sí? Es seguida por un verbo en el presente. Puede ser, puede tener un modal verbs, como por ejemplo can, o una referencia futura, ¿no? Como sería will. ¿Saben? Aquí podemos tener el can't, como, que es un modal verb, cualquiera de los modal verb, o también el will. ¿Sí? In the clause beginning, more the that o so that. Y en la primera cláusula, perdón, podemos tener estos dos, ¿no? More the that o so that. O sea, puede ir al principio o también pueden ir en la mitad, ¿no? Entonces vamos a ver estos ejemplos aquí. Regular checks are made in order that safety standards are maintained. Advice given in order that a student can choose the best course. Did you give up your job so that you could take care of your mother? I hid the present so that Mariana wouldn't find them. Entonces, como pueden ver, todos estos utilizamos para dar propósitos, ¿sí? Acá tenemos otros, miren. Such that, in such a way that, o as to, such that. Vamos a ver estos ejemplos. Igual aquí en contextos formales utilizamos esto, ¿sí? O sea, para academic writing podemos utilizar el such that.
para introducir un resultado de algo, ¿sí? Por ejemplo, the model was designed such that the value of x could be calculated. Pues miren, esto de aquí, este conjunction, nos está dando el resultado, ¿sí? De algo. En este caso, el valor x podría ser calculado, ¿sí? Nos estamos dando aquí resultados, ¿no? Este such that. Entonces utilizamos esto en general en academic writing, ¿no? Algo más informal sería in such a way that o in such a way as. ¿Sí? Los dos son, significan lo mismo, no tienen una diferencia de significado, ¿sí? Los dos los utilizamos en algo más informal. Veamos el ejemplo. The advertisement is printed in such a way that two very different pictures can be seen depending on how you look at it. ¿Sí? Entonces, la propaganda es impresa de tal manera, sería aquí, ¿no? Que dos fotos diferentes pueden ser vistas dependiendo de cómo lo vean. Sí, eso es lo que dice aquí. A business is managed in such a way as to minimize its environmental impact. Entonces, aquí utilizamos cuando es menos informal, ¿no? Es más, digamos, es informal, no formal. Ya. Yeah, we can also use such. Bueno, esto no lo tomé en cuenta. Ya, pero los más, en mi experiencia, los más utilizados, por ejemplo, es este de aquí, in order to, so as to, ¿sí? Esto también se utiliza in order that, so that, y también este such that, o in such a way that, ¿ok? O pueden este de aquí también such, you can say such a good boy. Si utilizamos esto, ¿no? Algo más formal, pero en este caso, si yo digo, por ejemplo, such a good boy, es algo informal, ¿no? Entonces, todo depende del contexto aquí. Ya, no sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Ya, en order to, ¿sí? Recuerden que aquí es in order to o so as to, son dos cosas, ¿no? O sea, esto es in order to va unido a un infinitive, lo mismo el so as to va unido a un infinitive. Este in order to es mucho más formal, ¿sí? Que solo, si pondríamos solo to. Recuerdan que aquí utilizábamos solo el to. Entonces, mucho más formal decir in order to que solo to, ¿sí? Ya. ¿Qué más les puedo decir? Ya, este in order to, so as to, tiene el mismo grado de formalidad, ¿sí? Entonces, no existe una diferencia entre los dos, ¿no? Ya, ¿qué más? Estos dos, in order to, so as to, o solo el to, pueden ser usados al comienzo de una oración, ¿no? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, a ver, stable late in order to, no hay aquí un ejemplo, pero yo puedo decir, a ver, déjenme pensar. Puedo decir, por ejemplo, in order to play the game, we must have two computers, ¿sí? Entonces, miren, ahí estoy utilizando al principio de la oración, ¿sí?
Entonces, in order to play the game, comma, we must have to compute. ¿Sí? O yo puedo decir, so as to solve the problem, I must understand the question. ¿Sí? Entonces aquí estoy utilizando al principio de la oración. ¿Ok? Ya, entonces, esto tienen que un poco, es como vocabulario, ¿no? Necesitan estudiar, memorizarse, ¿sí? Pero bueno, más o menos ya revisamos qué es lo que, cuándo se utiliza, ¿no? Entonces, para propósitos y resultados, purposes and results. Ya, ahora vamos a ver estos otros que sirven para contrastar, ¿sí? Entonces aquí, contrasting clauses. Entonces, estos linking words o conjunctions sirven para contrastar información, ¿ok? Vamos a leer esta parte. Dice, we use linking words to join ideas together when we're talking or writing, ¿sí? Entonces, para escribir o hablar, utilizamos estos linking words. Sometimes we want to link two ideas that are different from each other. See, for example, one is positive idea and one is negative idea. Entonces, dice que muchas veces tenemos dos ideas, ¿no? Que queremos contrastar. Entonces, muchas veces una idea es positiva, la otra es negativa, ¿sí? Um, o otra idea es unexpected, ¿no? Algo que no esperaban. Entonces podemos utilizar estos linking words como however, ¿sí? O although, despite, ¿sí? Hay algunos, ¿no? Entonces vamos a ver. Although. ¿Qué quiere decir although en español? ¿Saben qué significa? Aunque. Yeah, muy bien. So we can use although at the beginning or in the middle of a sentence, ¿sí? Entonces podemos utilizar al principio o en la mitad de la oración, ¿sí? It is used in front of the clause, ¿sí? Ya, aquí dice, una cláusula tiene al menos el sujeto, un verbo que está de acuerdo con el sujeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí miren, tenemos en la primera cláusula, como dice aquí, tenemos la coma, ¿sí? Y tenemos el although, está en la primera cláusula. So, although the weather is bad, I love London. I love London, although the weather is bad. O sea, puedo poner de las dos formas, ¿sí? Entonces puedo poner después de la cláusula principal, ¿sí? O puedo poner al principio, miren, although the weather is bad, I love London, ¿sí? Ya, ¿qué más tenemos para contrastar? Tenemos despite o in spite of. Entonces, we use despite or in spite of before a noun o gerund, ¿sí? Entonces, estos igual sirven para contrastar información, ¿sí? Pero estos los utilizamos antes o tienen que estar antes de un sustantivo o un gerundio, ¿sí? Ya, pueden estar en el medio de la oración o al principio también, ¿sí? So, despite and in spite of significan lo mismo, ¿no? Entonces, pueden ustedes escoger cualquiera de los dos, cualquiera que les guste, ¿no? If you want to use despite or in spite of, before a clause, you need to add the fact that. Por ejemplo, miren, I love London, ¿sí? Despite the bad weather, ¿sí? Entonces, aquí hay dos cosas, ¿no? Una cosa buena y una cosa mala, ¿no es cierto? Por ejemplo, I love London, estoy contrastando algo, estoy diciendo algo positivo, ¿para qué? Algo negativo de, en este caso, London, ¿no? Que es el mal clima, ¿sí? I love London despite. Entonces, despite sería como a pesar de, ¿sí? I love London despite
the bad weather. I love London in spite of the bad weather, ¿sí? Entonces miren cómo utilizo los dos, tienen el mismo significado, ¿no? O puedo poner al principio, despite the bad weather, I love London. In spite of bad weather, I love London. ¿Sí? O sea, los dos significan lo mismo, ¿no? Although, despite, in spite of. Pero la diferencia es que aquí estos dos tienen que estar antes de un sustantivo o un gerundio. ¿Sí? Miren aquí. Despite the fact that the weather is bad, I love London. I love London despite the fact that the weather is bad. ¿Sí? Ahora, finalmente tenemos however. ¿Sí? Yeah, ese es un común, ¿no? However. We use although and despite, in spite of, to connect two clauses in the same sentence. ¿Sí? Lo que dice aquí es que utilizamos los que acabamos de ver, ¿no? Although, despite, in spite of, para conectar dos cláusulas en la misma oración. ¿Sí? Ya, on the other hand, esta frase es importante en inglés. On the other hand, es cuando ustedes quieren, están diciendo una cosa, ¿no? Y quieren contrastar con otra idea, dicen on the other hand, como de otra, o como sería en español. Por otra parte. On the other hand, por otra parte sería, por ejemplo, sí, muy bien. Entonces, on the other hand, however, isn't used to connect two clauses. Entonces, miren, aquí lo que dice que de otra manera, este however no lo usamos para conectar dos clases. Instead, ¿qué quiere decir instead? Es en vez de, ¿no? Sino que we usually put the two ideas in two separate sentences. Entonces aquí lo que hacemos es, usualmente dice, ponemos dos ideas en dos oraciones separadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el however en la segunda oración, ¿sí? Podemos poner al principio o al final o después del sujeto. Por ejemplo, miren, I love London. Aquí ya tenemos un punto, miren, ¿sí? Acá no tenemos puntos, ¿no? Porque son, en este caso son cláusulas, ¿no es cierto? Que están en la misma oración. Pero acá, en cambio, el however lo utilizamos, no lo utilizamos para conectar dos cláusulas, sino que los utilizamos para unir dos ideas diferentes, o sea, dos oraciones diferentes, ¿sí? Entonces miren aquí, I love London, full stop. However, comma, the weather is bad. I love London, full stop. The weather, comma, however, comma, is bad. I love London, full stop. The weather is bad, comma, however. ¿Sí? Entonces podemos utilizar estas tres formas. ¿Sí? Ya, entonces, como dije, no tienen que practicar cómo utilizar el however, despite, in spite of, ¿sí? And although. ¿Sí? Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? Pues son más comunes estos, ¿no? Sí, sí, pienso que sí han de haber escuchado antes de estos linking words o connectors. Tienen varios nombres, ¿no? Conjunction, linking words, connectors. Yeah.